Y bueno, estamos leyendo entonces Génesis capítulo 47. Y José hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón para mostrar que en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob a su padre y le presentó delante de Faraón, y Jacob dijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Qué bendición lo que pudo hacer José, no solamente para él sino para su familia. Fue promesa de Dios y Dios lo cumplió. Administración, dice, de José de la hambruna. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haber sacado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron a sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así como nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo del territorio a otro territorio de Egipto al otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuantos sacerdotes tenían raciones de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ved aquí semilla y sembréis tierra. De los frutos haréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para nuestro mantenimiento y de los que están en vuestra casa, y para que coman vuestros niños. Y ellos le respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Testamento de Jacob. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuanto duerma con mis padres,
padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Capítulo 48 dice: y sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó en tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano a izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra que desde vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Esta historia a mí de José de verdad que me causa mucha alegría. Es una historia de esas que parece como que todo es lo más trágico y de repente todo comienza a ser tan bonito. O sea, este final, después de que se separa de su padre, se separa de sus hermanos, y no por cosas buenas, sino porque fue vendido, porque era odiado, porque era despreciado, y de repente termina con su padre bendiciendo a sus hijos, bendiciendo su descendencia, tal como su abuelo lo hizo en su momento también con él. No sé si te das cuenta de esto, pero es que a veces así es nuestra vida, hermano. Podemos pensar que todo va mal, y justamente al final, conforme vamos acercándonos, no precisamente hasta el último de nuestros días, sino conforme nos vamos acercando más a la voluntad de Dios, nos vamos dando cuenta de las maravillas que Dios ha hecho. No podría decir lo que José pensaba, pero pues simplemente haber pasado por unos momentos tan difíciles, ahora estar en esa posición, no solamente por el tema de Egipto y de su poder, ¿no?, sino el tema de estar frente a su padre una vez más. Su padre lo amaba, era el más amado él, y estaba nuevamente con su padre, presentándole a sus hijos y viendo cómo su padre bendecía a sus hijos. Creo que es algo que todos tal vez desearíamos que así fuera nuestra vida. Y muchas veces cuando estamos con Dios, hermano, solamente vemos la parte negativa, vemos solamente la parte tan complicada, pero cuando confías en Dios, hermano, aunque el momento esté difícil y no lo niego, debes de tener esa esperanza que va a llegar el momento en que vas a estar así también. El momento en el que los problemas acabaron,
tal vez no precisamente porque todo esté en orden. De hecho, si te das cuenta, José estaba pasando por una hambruna todo el pueblo, pero fue bendecido y él estaba sacando adelante todo eso, estaba cumpliendo el propósito, pero estaba nuevamente reunido con su padre. ¿Pudo haber sido mejor su vida? Tal vez sí. O sea, tal vez si lo vemos fríamente, pues sí, si se hubiese quedado con su familia, hubiese pasado más tiempo con sus padres. Pero hermano, eso ya no tenía sentido, ya había pasado lo que había pasado. Pero en ese momento él estaba aprovechando estar nuevamente con su padre y viendo la bendición de su padre a sus hijos. Y bueno, menciona por acá, profecía y bendiciones de Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Presuroso como las aguas no serás el principal, por cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste y subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgajetaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos, atando la vid a su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertas de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Gad, ejército le acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre su muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendición en los cielos de arriba, con bendición del abismo hasta abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Muerte de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón que de Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva están en él, fue de los hijos de Het, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido
con sus padres. Ezequías de Jacob, capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus servidores médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habéis oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir por el sepulcro, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que suba yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces subió José y subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto era de Atat, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo en Macpelá, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón Eteo enfrente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Vemos, hermano, que hasta después de cuánto tiempo ellos seguían con ese remordimiento, con esa culpa que tenían que cargar y preocupándose por lo que José haría. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que veremos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y eso es algo tan cierto, hermano. Mira, una de las cosas que a veces pasa con el tema del rencor y el resentimiento es porque seguimos viendo solamente lo malo que nos está pasando a causa de lo que otro hizo, y entonces seguimos teniendo este resentimiento por otras personas porque nos hizo algún mal. Pero si te das cuenta, lo que menciona José aquí es que Aquí, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Es decir, ellos todavía están pensando mal de José. Dice: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida mucho pueblo. ¿Cómo Dios puede transformar nuestra vida? ¿A qué punto Dios nos puede cambiar en nuestro corazón? Que incluso las desgracias más grandes, hermano, cuando estamos en Dios podemos ver que Dios lo encaminó para bien. Ahí es cuando también se curan muchos rencores. Ahí es cuando se cura el corazón, cuando se cura esa amargura. No porque nuestra vida sea perfecta, sino porque vemos la mano de Dios en nuestra vida y como Dios va ordenando las cosas. Nuestra forma de ver la vida cambia cuando la estamos viendo desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la palabra misma de Dios, desde la verdad de Dios, desde el evangelio de Dios, que es poder mismo de Dios. Cuando vemos la vida de esa manera, los problemas empiezan a ver así, como parte del camino que Dios nos está llevando para un bien. Si bien hay cosas, malas decisiones, problemas
problemas a los que tenemos que enfrentar, situaciones que ni siquiera son de nuestro control, cosas externas, pero cuando nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con Dios, con su palabra, hermano, es ahí cuando nuestra conciencia está tranquila. ¿Por qué los hermanos de José tenían la conciencia intranquila? Porque saben que no hicieron bien. Y por eso están todavía dudando de José. José todo lo contrario. José sabe que estaba haciendo las cosas bien. Efectivamente. Eso es la realidad, hermano. Para los que aman a Dios, y amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios, porque los conocemos, porque hemos estudiado, porque hemos buscado de Dios, hermano, las cosas comienzan a ir para bien. Todas las cosas comienzan a ir para bien. Hay cosas que traemos ya arrastrando. Si seguimos los mandamientos de Dios y empezamos a buscar en integridad verdaderamente una relación con Él, incluso esas malas cosas que ya sembramos, aunque después las tengamos que cosechar, se van a ir quitando y poco a poco el camino comienza a ir para bien. Y bueno, terminamos ya, hermano, con Génesis. Gloria a Dios, hemos terminado ya con Génesis por acá. Vamos a pasarnos a Éxodo. Éxodo capítulo 1 dice: los israelitas afligidos en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Dice: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Puá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, pero a las niñas las dejaréis con vida. Vamos a leer, porque aquí sí hay varios comentarios. Vamos desde el 1, vamos a ir viendo qué comentan por aquí los padres apostólicos. Comienza. Número 1. No conocía a José. Si uno quiere tener sobre esto un pensamiento más profundo, puede ver en este rey que no conoce a José al diablo. Ese necio que ha dicho en su corazón: no hay Dios, Salmos 14:1, que declara y dice a su pueblo: esto es a los ángeles apóstatas. Mirad, el pueblo de los hijos de Israel se trata de los que pueden ver a Dios en espíritu. Es una gran multitud y es más poderosa que nosotros. Venid pues, contengámoslo para que no crezcan, no sea que en caso de guerra se alíen con los enemigos y vayan de nuestra tierra. ¿De dónde le viene al diablo este pensamiento? ¿Por qué sabe que Israel es un gran pueblo y más grande que ellos? Sino porque a menudo se ha enfrentado a él, y a menudo ha tenido luchas, y a menudo ha sido derrotado. Sabe también que Jacob mismo ha luchado, y que con la ayuda del ángel ha derrotado a su adversario y ha sido fuerte contra Dios. Lo vemos en Orígenes de Alejandría, homilías sobre Éxodo.
Y vemos que obviamente el Antiguo Testamento sabemos que es una prefiguración, es bastante, algunas cosas lo toman como aquí que está hablando como una alegoría entre el pecado, entre el pueblo de Israel, entre el diablo, poniendo a Faraón como el diablo. Entonces vemos que estas enseñanzas vienen no de ahorita, si alguna vez has escuchado una, no es una idea que le surgió nueva a una persona, si es algo que siempre se ha enseñado en la iglesia. Comisarios de tributos. El faraón ha establecido capataces que nos enseñen sus artes, que hagan de nosotros artífices de maldad y que nos ofrezcan el magisterio del mal. Y porque son muchos estos maestros y doctores de maldad que ha establecido el faraón, y porque es ingente la multitud y los exactores de este tipo, que a todos exigen, ordenan y que de todos obtienen obras terrenas, porque eso ha venido el Señor Jesús y ha establecido otros maestros y doctores, que luchando contra aquellos y sometiendo a todos sus principados y potestades y poderes. Colosenses 1:16, defienden de sus violencias a los hijos de Israel y nos enseñan las obras de Israel, y de nuevo nos enseñan a contemplar a Dios en espíritu, a dejar las obras de Faraón, a salir de la tierra de Egipto, a despreciar a los egipcios y sus bárbaras costumbres, y a deponer completamente al hombre viejo con sus obras, y a revestirnos del nuevo que ha sido creado según Dios, a ser renovados siempre de día en día a la imagen que nos ha creado Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano, no sé si tal vez eso sea mala interpretación mía, pero cosas que entiendo justamente esta parte de aquí, este comentario habla de que no debemos de mantener esta jerarquía como antes se tenía, ¿no? Sino, obviamente hablando de forma alegórica, sino es este nuevo pueblo, esta nueva criatura, es una nueva jerarquía, un nuevo reino, el reino de Dios, lo que Dios nos enseña. Son cosas que a veces nosotros en el Génesis, hermano, lo vemos, lo escuchamos, lo decimos y creemos que nosotros lo inventamos, ¿no? Oh, Dios me ha hablado y me ha dado una nueva revelación. No, hermano, son cosas que ya se venían hablando. Y qué hermoso es ver que, aunque estamos hablando del Génesis, vemos que se habla también de Efesios 4:22, de Colosenses 3:9, de segunda de Corintios 4:16. Entonces vemos que no es como que hayamos nosotros encontrado algo nuevo, es que son cosas que la iglesia ya había enseñado y se ha pasado de generación en generación. Parteras. Muchas maquinaciones levanta contra el pueblo de Dios este rey que no ha conocido a José y busca continuamente nuevas artimañas para hacerle daño, pero ahora su astucia sobrepasa toda medida, puesto que pretende acabar con la raza recurriendo a las comadronas, cuyo oficio suele ser conservar la vida. Orígenes de Alejandría. Cifra se traduce por gorrión, la otra púa. Entre nosotros puede significar que se ruboriza o avergonzosa. Por medio de ellas quiere matar a los varones y dejar vivas solo a las mujeres, pero temían a Dios y no hicieron como les había mandado el rey de Egipto. Estas parteras, se ha dicho antes de nosotros, son figura del conocimiento razonable. En efecto, las comadronas son como neutrales, puesto que favorecen el nacimiento tanto de los varones como de las mujeres. Del mismo modo, la enseñanza común del conocimiento razonable llega a casi todo entendimiento, instruye a todos y favorece a todos. Si se encuentra en ellas algún espíritu viril que quiera buscar las cosas celestiales y seguir las cosas divinas, gracias al cuidado y protección de este tipo de enseñanzas, llegará mejor preparado a la inteligencia de las cosas divinas. Qué curioso cómo está alegorizando todo esto aquí. Esto lo está haciendo también Orígenes de Alejandría. Qué curiosa es esta alegorización que hace, justamente hablando que las parteras, hablando de la razón del conocimiento del estudio. Me estoy sirviendo un poco de café, hermanos, permítanme un momento para que se vaya enfriando. Pero se me hace bastante curioso esta alegoría. Nunca es así, para que veas lo que no se me había ocurrido. Dice, en efecto, es una como el gorrión, enseña las verdades superiores y provoca a los espíritus a volar hacia lo alto con las alas razonables de la doctrina. La otra se ruboriza y es vergonzosa, es moral, regula las costumbres, enseña el pudor, funda la honestidad. No obstante, puesto que la escritura dice de ellas que temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo lo va alegorizando, pero de una manera yéndose de una manera diferente? Ángel CRC dice, buen provecho, mi hermano, gracias. Me parece a mí que estas dos comadronas pueden ser figuras de ambos testamentos, y cifra, que se traduce por gorrión, puede corresponder a la ley que es espiritual, Romanos 7:14, mientras que púa, que se ruboriza o
o es vergonzosa, puede designar los evangelios que se ruborizan por la sangre de Cristo y resplandecen en el mundo entero por la sangre de su pasión. Así pues, por ellas como parteras son ciudadanas las almas que nacen en la iglesia, puesto que por la lectura de la escritura se administra toda la medicina de esta enseñanza. Algo que vemos de Orígenes es que ocupa mucho esto, ¿no? Mucho para enseñar, ocupa muchas alegorías, muchos, vamos a llamarle silogismos, no sé cómo decirlo, pero ocupa mucho esto. Una de las cosas que vamos a leer también será obviamente cada una de las obras de estas personas por separado, de estos padres apostólicos o de la iglesia primitiva, como que me parece que Orígenes es un poquito más después, pero tengo todos por separado, los vamos a ir leyendo, también los vamos a ir buscando, pero él tiene mucho esta forma de querer enseñar de una forma muy muy alegórica. No es precisamente que sea como que una interpretación, sino está tratando de enseñar algo, pero ocupa cosas del Antiguo Testamento, de los escritos de las Sagradas Escrituras, pero de esta forma, tratando de alegorizar mucho. Es importante que entendamos esto, no porque él le quiera dar un significado diferente o algo así, no. Está dando una enseñanza que es bíblica, que está bien, que es correcta, pero simplemente ocupa este recurso, pero no se está saliendo porque a veces hoy día lo que pasa es que por exceso de silogismos, exceso de alegorías, terminamos nosotros a veces en algunas enseñanzas escuchando, o si tú enseñas a veces hablando, ya simplemente un ejemplo, una alegoría que ya no tiene nada que ver con lo que la iglesia ha enseñado. Dice: las parteras que querían salvar la vida de los hijos varones de Israel al nacer, engañaron al faraón con una mentira, diciéndole que las mujeres de los hebreos no daban a luz como las mujeres de los egipcios. A este respecto, se suele preguntar si tales mentiras han recibido la sanción de la autoridad divina, ya que está escrito que Dios hizo bien a estas parteras, pero perdonó sus mentiras en consideración de su humanidad, o lo consideró digno de recompensa él mismo esta mentira. Esto no es seguro. Una cosa era salvar la vida de los niños recién nacidos, otra cosa era mentirle al faraón al salvar la vida de estos niños. Las parteras realizaron una obra de misericordia, pero al mentir al faraón actuaron en su interés y por miedo al castigo, acción digna quizá de perdón, pero no de alabanza. Aquellos cuya vida es, según el testimonio del apóstol todo celestial, Filipenses 3:20 dice, no deben regular a ejemplo de las parteras su manera de hablar cuando se trata de decir la verdad y evitar la mentira. Por lo demás, esta cuestión merece ser tratada con especial cuidado debido a otros ejemplos que proporciona la Escritura. Y vemos que justamente no es que ellos, hermano, enseñaran de una forma infalible y que ellos fueran unas personas que tenían absoluta toda la revelación y hablaban con el mismo poder o la misma autoridad que los apóstoles. Esto nadie lo va a decir. Ellos no tenían esta capacidad. Claro está, sus enseñanzas son valiosas porque aprendieron de los mismos apóstoles. Pero date cuenta cómo incluso ellos tienen cuidado a la hora de decir las cosas. A ver, esto está así, esto lo dice la Biblia, ellas mintieron, pero dice la Biblia que fueron honradas, pero esto no quiere decir que lo que yo te voy a decir o te voy a enseñar ya sea una... No, tenían cuidado a la hora de hablar. Y esto lo menciono porque hay veces en las que uno piensa, no, es que si tú lees eso está mal, porque ellos no fueron los apóstoles. Pero no es que los esté poniendo al nivel de la Biblia, es que es parte de nuestra iglesia, es parte de nuestra historia. La iglesia es una. La iglesia no son muchos pedacitos. Yo ahorita no soy la iglesia y nada más yo, ¿no? La iglesia son todos los que están el día de hoy vivos, buscando de Dios, en una sana doctrina, en el evangelio, pero también los que están atrás de nosotros. Incluso muchos de ellos fueron mayores que nosotros, sentaron todas las bases de lo que conocemos. Pero entonces no es que los ponga al nivel de la Biblia, pero es que hay que darles el lugar que se merecen. Son parte de la iglesia y su sabiduría es valiosa para aprender sobre la Biblia, que es así, es nuestra última norma, la máxima, la única, infalible. Echad al río. Esto es lo que el faraón ordena aquí a su pueblo, que se arrojen sobre los niños hebreos desde el momento de su nacimiento, que los rapten y los sumerjan bajo las aguas. Quizá es también esto lo que dice el profeta: me han llegado las aguas hasta el alma, estoy hundido en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Salmo 69:2. Pero Cristo ha triunfado, ha vencido para abrirte el camino a la victoria. Amén. Ayunando, obteniendo la victoria, para que tú sepas que esta clase de demonios se vence con ayuno y oraciones.
Por eso desprecia todos los reinos de este mundo y su gloria que le han sido ofrecidas, para que tú puedas vencer al tentador despreciando la gloria de este mundo. Hermano, qué bonito mensaje. Justamente viendo cómo desde ese entonces es que Dios es el centro, Cristo es el centro y Él es el único que puede salvarnos. No sé, a veces cuando leo esto, aunque su forma de lectura es muy similar a la del Nuevo Testamento en esa parte como silogismo, si habla, hermano, es que también te llena no precisamente porque Dios diga, ese es un mensaje divino, no es eso, es que ves cómo la iglesia siempre ha sostenido estas cosas, hermano, y a mí eso me llena, saber que estoy no interpretando porque yo quiero y porque yo sea un todo, no, es que no estoy solo en este camino, que la Biblia, si bien tiene dificultades para entenderse por mis propios sesgos, por mis propias dudas, por mi pecado, sí, pero es que no estoy solo en este camino. Hay todo un camino ya trazado de personas que dieron su vida por nosotros, que dieron su vida por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Hermano, a mí me llena de gozo saber eso. Yo por eso es que no podría despreciar nada de esto, pensar simplemente que esto es algo que no debería de leer, que es algo que que debería de ser terciario, que tenía que ser un lugar muy... No, es algo primario para mí. Saber qué es lo que ha querido la iglesia, saber obviamente leer la Biblia por sobre todas las cosas, pero saber también la historia de mi iglesia, a mí es algo que me llena y yo te invito a que también tú busques de ello, que te apasiones también por ello, porque cambia mucho la forma, no en la que ves la Biblia porque ahora la veas mejor, no, la forma en la que tú te relacionas con tu iglesia. E indudablemente, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú tienes una mejor relación con tu iglesia, las cosas tienen que cambiar. Algo en ti tiene que cambiar. Es parte de ser conformados en este camino de santificación, este camino de Cristo. Cristo vino aquí para fundar la iglesia. Si tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo, hermano, pues es buscar también lo